Imagine a un hombre que, de repente, decide cambiar radicalmente de vida. Igor Anatolievich, un anciano que vive solo, encuentra un extraño anuncio: pensión corazones solitarios. ¿Es solo una coincidencia o algo más? Decide ir allí, sin darse cuenta de que ese paso pondrá su vida patas arriba. Pero, ¿qué le espera? ¿Una tranquila residencia de ancianos o un lugar donde encontrar la verdadera felicidad? Las expectativas no coinciden con la realidad, pero esto es lo que le hace empezar de cero. Igor Anatolievich se sentó en la vieja mesa de su piso y navegó tranquilamente por las noticias de Internet. Las líneas de noticias se iban cambiando, los carteles publicitarios parpadeaban y, de repente, sus ojos se detuvieron en uno de ellos: pensión corazones solitarios. No era solo un nombre, había algo maravillosamente atractivo, casi romántico, en aquella combinación de palabras. Pensión, leyó para sí mismo. Un hogar para ancianos, pensó con cierta tristeza, pero por alguna razón recordó de inmediato cómo 30 años atrás él mismo había veraneado en una pensión del sur. Aquella pensión había sido muy diferente. Allí, desde la ventana de una acogedora habitación, podía ver el mar. Todos los días se asomaba al balcón para respirar el aire salado y luego daba un paseo por la orilla. Las comidas en la pensión eran excelentes. Se servía una gran variedad de platos en el comedor, donde en las mesas vecinas se sentaban personas inteligentes, actores, escritores, artistas. Una pensión para gente creativa. Qué agradable era volver allí después de un paseo o un baño, a una habitación cálida y limpia donde la criada ya había cambiado las toallas y hecho la cama. La palabra pensión le evocaba cálidos recuerdos. Entonces era joven y lleno de vigor, rodeado de gente interesante. Cada mañana empezaba con nuevas oportunidades, cada día estaba lleno de conversaciones y risas. Y ahora, sentado en su habitación, Igor Anatolievich pensó que tal vez esta pensión de los corazones solitarios podría darle un pedazo de aquella felicidad olvidada. Al instante se imaginó una habitación acogedora con una alfombra mullida y una lámpara de pie antigua, cuya suave luz inundaba la estancia. A través de la ventana podía ver las montañas o el mar, o tal vez el bosque. Cualquier lugar sería un paraíso para él, siempre que no estuviera solo. Del comedor llegan olores apetitosos, el tintineo de los platos, están preparando la cena. Y en algún lugar se está reproduciendo tranquilamente una película antigua, y este sonido da una sensación de hogar y tranquilidad. Igor Anatolievich llevaba mucho tiempo solo. Su mujer murió hace unos años, dejando una profunda herida en su alma. Su hijo se marchó con su familia al lejano oriente, y él solo le visitaba una vez al año, si podía. Los viejos amigos también se habían ido, dejándole solo en este gran mundo. Sus vecinos no le daban ganas de socializar. Todos parecían ocupados con sus propias preocupaciones mezquinas, discutiendo chismes interminables en los bancos de la entrada. Intentó encontrar consuelo en Internet, pero enseguida se dio cuenta de que no era su mundo. Aquí la gente era superficial, las conversaciones tontas y vacías. Prefería quedarse solo con sus pensamientos, sin intentar unirse a las ruidosas compañías de ancianos en el patio. Pero en casa todo era monótono. Cada mañana empezaba lavando, planchando, pasando la aspiradora. Luego cocinar sopa o al menos salchichas. Y en la pensión todo está listo, no tienes que ocuparte de nada. Todo estará cocinado allí, será cálido y acogedor, habrá gente con la que hablar y simplemente pasar el tiempo. Un día, incapaz de soportar la nostalgia, decidió dar un paso hacia lo desconocido. Solo para practicar, pensó mientras abría una vieja maleta en la que había guardado un par de camisas, un jersey y sus zapatillas de casa favoritas. Recorrió el piso con la mirada, como despidiéndose de él.
Podía alquilarse, pues llevaba 15 años sin renovarse, los muebles eran viejos, el papel pintado descolorido por el tiempo. De todas formas, estoy harto, pensó, planeando su nuevo comienzo. Y así, armándose de valor, Igor Anatolievich decidió ir a esa pensión, sobre la que había leído. Se imaginaba que sería un lugar luminoso y acogedor, donde le cuidarían, donde estaría rodeado de atenciones y cuidados. Esta vez solo quería tantear el terreno, un reconocimiento, como él lo llamaba. La pensión no era en absoluto lo que él había esperado. Era una residencia de ancianos corriente, un lugar donde la vida parecía haberse detenido. Había silencio en los largos pasillos poco iluminados, solo interrumpido por los silenciosos sonidos de la televisión desde el otro extremo del pasillo. Las habitaciones estaban limpias pero eran impersonales, con camas sencillas y armarios viejos. Igor Anatolievich caminó por el pasillo y se asomó a una de las habitaciones. Allí estaba sentada una mujer, encorvada en una silla, con el pelo gris y la mirada nublada hacia ninguna parte. En otra habitación vio a un hombre que se levantaba lentamente de la cama para alcanzar la ventana. Había gente por todas partes, ya no solo ancianos, sino verdaderamente viejos, decrépitos e indefensos. Muchos no podían andar, otros apenas podían moverse, aferrándose a las paredes o desplazándose en sillas de ruedas. Sintió que el peso de este lugar le pesaba sobre los hombros, como si aquí se congregaran las sombras de personas que una vez habían vivido vidas plenas. De repente, uno de los ancianos se le acercó. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos nublados miraron a Igor Anatolievich con una especie de desconcierto. «¿A quién has venido a ver, joven?», dijo con voz débil y traqueteante. Igor Anatolievich se estremeció, percibiendo en aquella frase algo más que una simple pregunta. Se apresuró a responder que solo había venido por negocios y, sin esperar más preguntas, se marchó rápidamente sin preguntar por las condiciones ni por el contrato. Por supuesto, sus piernas aún eran fuertes y podía marcharse de allí con rapidez y confianza. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue poner la tetera en la cocina y sacar unas salchichas de la nevera. Se preparó una cena caliente, un té fuerte y aromático, se puso el chándal regalo de su hijo y colocó una mesita frente al televisor. Y se dio cuenta de lo bien que le venía estar aquí. Solo tiene 72 años. Está sano y fuerte. Su pensión le permite vivir decentemente, su propio piso, una buena lavadora, un cómodo sofá, un televisor. Un regalo de su hijo. ¿Por qué no vivir aquí, en su acogedor piso? ¿Por qué no hacer reparaciones, renovar los muebles, lavar las ventanas y poner orden? Igor Anatolievich empezó a planear. Sí, hay que hacer reparaciones. Sí, hay que renovar los muebles, retapizar el sofá. Y definitivamente ir a ver a su hijo, porque hay dinero para el viaje. Deja de compadecerte de ti mismo y de fingir que eres un anciano. Pensó. Al día siguiente salió al patio a sacar la basura. Era una cálida tarde de primavera y dos de sus vecinos, unos jubilados igualmente robustos, estaban sentados en un banco. Hablaban de la vida, de coches, de complejos turísticos. Todo es tan caro hoy en día. Igor Anatolievich se detuvo a escuchar su conversación, y entonces no pudo aguantarse y les contó que una vez había pasado unas vacaciones en una pensión de Gagra. Le escucharon con interés. Se sentó en un banco. ¿Para qué quedarse de pie cuando había una conversación tan interesante? Hablaron de muchas cosas, de niños, de mujeres, de la vida. Igor Anatolievich se dio cuenta de que aún estaba lejos de la verdadera vejez. Se sentía vivo, necesitado e incluso atractivo. Con este pensamiento volvió a casa y empezó a buscar a sus viejos conocidos en internet. Especialmente a una mujer que había conocido entonces, en una pensión junto al mar.
Decidió que debía buscar su felicidad, no esperarla. Debo casarme, pensó. Este pensamiento le cautivó más que la idea de una residencia. Igor Anatolievich se dio cuenta, la vida sigue, y es bastante buena. Solo hay que vivir mientras se pueda. No te conviertas en un anciano antes de tiempo, no te rindas. Cuida de la casa, de ti mismo, y puede que incluso de alguna señora con intenciones serias. Así pensaba Igor Anatolievich, un hombre mayor pero aún no viejo. Es demasiado pronto para internarse en una residencia. Hay que vivir mientras se pueda. Igor Anatolievich, lleno de nuevos planes e ideas, sintió una increíble explosión de energía. Cada vez estaba más convencido de que sentarse a esperar la vejez era lo más ridículo que podía pensar para sí mismo. Tenía mucho más por delante. En primer lugar, tenía que terminar lo que había empezado. Renovar su piso para que volviera a ser un lugar acogedor y agradable en el que vivir. Al día siguiente empezó por lo más sencillo. Decidió ir a la tienda y elegir un nuevo papel pintado para el salón. Durante años había ignorado las paredes deterioradas, pero ahora se dio cuenta de repente de lo aburrido que estaba de ese color gris. Quería algo claro, cálido, quizá incluso con un estampado para que la habitación volviera a ser luminosa. De camino a la tienda se encontró inesperadamente con un vecino, una de las mismas personas con las que había estado charlando ayer en el banco. «Oh, Igor Anatolievich», le llamó alegremente su vecino. «¿A dónde vas? Veo que estás de buen humor». «A la tienda», respondió Igor sonriendo. «He decidido renovar el papel pintado y ordenar la habitación. Quiero hacerla más acogedora». «Eso es». El vecino asintió con la cabeza. «Nos vendrían bien algunas reparaciones en nuestra casa. Todo está en su sitio desde que nos mudamos. Busquemos algo juntos, a lo mejor a mí también me gusta algo». Fueron a la tienda, charlando alegremente. Igor Anatolievich sintió de pronto que aquella pequeña aventura, una simple visita a una tienda de construcción, se había convertido para él en unas verdaderas vacaciones. En la tienda había muchas variantes de papel pintado, y él y su vecino se pasaron un buen rato eligiendo, discutiendo, riendo. Finalmente, Igor Anatolievich eligió el que le pareció más adecuado. Verde claro, con un delicado dibujo vegetal. De vuelta a casa, se puso a trabajar con entusiasmo. Primero tuvo que quitar el viejo papel pintado y preparar las paredes. No era un trabajo fácil, pero Igor sintió la fuerza y el deseo de hacerlo todo con sus propias manos. El proceso era casi meditativo. Cada movimiento, cada tira de papel viejo que retiraba le daba la sensación de un nuevo comienzo. Mientras trabajaba, pensó en cuánto tiempo hacía que no hacía algo así, algo que requiriera paciencia y fuerza física. Se sorprendió a sí mismo pensando que, durante estos años de soledad y monotonía, había empezado a olvidar alegrías tan sencillas. Después de todo, qué agradable era sentir la textura del papel nuevo bajo sus dedos, ver su salón transformado. A la mañana siguiente, una vez pegado el papel pintado, Igor Anatolievich decidió que había llegado el momento de ocuparse del viejo sofá, que hacía tiempo que reclamaba una reparación. Fue al taller y acordó con el maestro volver a estirarlo. Eligió un nuevo material, una tela suave y cálida de un agradable color crema. Todo tenía que estar pensado y hecho con cariño. Cuando llegó a casa, sintió un cansancio sin precedentes, pero agradable. Cansado del trabajo, de hacer lo que había hecho con sus propias manos. Se preparó una taza de té y se sentó en un sillón, contemplando el renovado salón. El nuevo papel pintado hacía la habitación más luminosa, más espaciosa. Todo a su alrededor parecía diferente, fresco y vivo. Y de repente se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien. Parecía que cosas tan simples, un nuevo color de papel pintado, un sofá retapizado, pero le daban tanta alegría y nuevas emociones.
Igor Anatolievich sonrió. Hay que vivir mientras se pueda, pensó de nuevo y decidió que aquello no era más que el principio de sus cambios. Al día siguiente fue a la piscina. Hacía años que no nadaba. Cuando era joven le encantaba nadar, era su forma de sentirse vivo, fuerte. Pero, de alguna manera, las cosas se habían torcido, se había quedado sin tiempo y se había olvidado de todo. Pero ahora, cuando sintió nuevas fuerzas, decidió que era el momento de recordar su antigua afición. En la piscina le esperaba el instructor, un chico joven, educado y amable. Ayudó a Igor Anatolievich a recordar los fundamentos de la natación y le hizo un pequeño calentamiento. Al principio no fue fácil. Su cuerpo parecía haber olvidado cómo moverse en el agua, pero poco a poco sus brazos y piernas empezaron a obedecer y sus pulmones empezaron a trabajar al compás. Cuando Igor Anatolievich dio la primera vuelta completa, sintió que la alegría y la libertad le llenaban por dentro. El agua sostenía su cuerpo, cada movimiento era ligero y suave. Nadaba, y con cada brazada sentía que la vejez y la soledad quedaban atrás, en algún lugar lejano, en tierra firme. Después de nadar, se sintió increíblemente vigorizado y lleno de energía. Se dio cuenta de que la piscina se convertiría en un nuevo lugar familiar para él. Quizá aquí conociera a nuevos amigos, o incluso a gente con la que pudiera pasar el tiempo sin sentirse solo. En cualquier caso, volvió a sentir lo hermosa que puede ser la vida cuando uno no se rinde ni se da por vencido. De vuelta a casa, se detuvo en una cafetería a tomar un café. Allí se encontró por casualidad con su vieja conocida Valentina, la misma mujer a la que conocía desde aquella pensión del sur, donde una vez había pasado unas vacaciones. Se pusieron a hablar y resultó que Valentina también se sentía sola. Pero, a diferencia de él, hacía tiempo que había aprendido a vivir en esa soledad y a encontrarle sus ventajas. Ya sabes, Igor dijo sonriendo. Lo principal es no tener miedo al cambio. La vida siempre está llena de sorpresas, y a veces son mejores que cualquier cosa que puedas imaginar. Sus palabras le tocaron la fibra sensible. Se dio cuenta de que Valentina tenía razón. La soledad no es un juicio. Es solo una etapa más de la vida, y de él depende lo que vaya a ser. Igor Anatolievich empezó a pensar, ¿y si intentara dar un paso hacia esos cambios? Tal vez debería darse una oportunidad para nuevas relaciones, nuevos conocidos, nuevo amor. Así pasaron varias semanas. Igor Anatolievich siguió haciendo reformas en el piso, fue a la piscina, empezó a caminar más e incluso se apuntó a cursos de inglés. Siempre había soñado con aprenderlo, pero lo dejaba para más adelante. Ahora decidió que no habría más tarde, sino ahora. Intentó conocer a Valentina y, cada vez que se encontraban, sentía que ella se acercaba más y más a él. Hablaban mucho, del pasado, del futuro, de lo que aún podían hacer. Valentina era una mujer inteligente y alegre, e Igor Anatolievich admiraba cada vez más su optimismo y vitalidad. Un día decidieron ir juntos a un pueblecito cercano. Allí había un acogedor parque, un viejo castillo y un pequeño teatro donde actuaban artistas locales. Pasaron un día maravilloso, paseando por el parque, sentados en un banco junto a la fuente, tomando chocolate caliente en un café local y riéndose de situaciones divertidas. Igor Anatolievich sentía que se estaba enamorando de Valentina como un niño. No esperaba que algo así fuera posible a su edad, pero el corazón le latía más deprisa. Valentina también estaba contenta. Le gustaba este nuevo Igor, activo, alegre, lleno de entusiasmo e ideas. Decidieron que se verían más a menudo, que irían juntos a distintos sitios y que disfrutarían de la vida. Una de esas noches, sentados en el balcón mirando las estrellas, Igor Anatolievich se dio cuenta de repente de que estaba dispuesto a ofrecerle algo más. Quería estar con ella,
cuidarla, compartir con ella sus alegrías y sus penas. Valia, ¿intentamos vivir juntos?, dijo de repente. Valentina lo miró sorprendida, pero en sus ojos vio el mismo brillo que sentía en el alma. ¿Por qué no?, respondió ella en voz baja. Al fin y al cabo, aún nos queda mucho tiempo por delante. Igor Anatolievich sintió que la felicidad le invadía. Se dio cuenta de que no importaba la edad. Lo que importa es cómo vives cada día, cómo luchas por tu felicidad y cómo no te rindes. Ahora lo tenía claro, la vida es buena mientras vivas. Mientras no te rindas y no dejes de amar. Igor Anatolievich y Valentina empezaron a vivir juntos. Su casa estaba llena de luz y calor, y sus días, de alegría y diversión. Viajaban, se reunían con amigos, veían películas y leían libros, y cada noche Igor Anatolievich se dormía pensando: qué bien que haya decidido no rendirme. Una vida llena de nuevos significados e impresiones se convirtió para él en un auténtico regalo del destino. Ahora lo sabía. No importa la edad que tengas, lo que importa es cómo te sientes por dentro. Igor Anatolievich se dio cuenta de que nunca hay que tener miedo al cambio, porque puede traer nuevas alegrías. Y así siguió viviendo, con alegría, amor y armonía. No solo un anciano, sino todavía joven de corazón, dispuesto a afrontar todo lo que la vida le tenía reservado. Si te ha enganchado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un like y dejarnos un comentario. Comparte tu opinión sobre cómo afrontas la soledad y qué cambios pueden inspirarte para emprender nuevos retos. Apoyémonos mutuamente y encontremos juntos la alegría de cada día.